Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Siempre hay un remanente que sabe que Dios quiere hacer historia con ellos. Dios quiere hacer historia contigo y con la iglesia. Pero para que eso se logre, a veces hay que fortalecer ciertas cosas, renovar. Con el paso del tiempo, con la vida y las luchas, a veces se pierden ciertos fundamentos. Por eso en esta mañana yo quiero que veamos Hechos capítulo 1, muy conocido, pero vamos a hablar de algo que le llamo renovando mis raíces pentecostales. Renovando mis raíces pentecostales. ¿De qué vamos a hablar? Renovando mis raíces pentecostales. Es importante que entendamos eso. Renovando. Porque a veces hay que renovar. Gracias. A veces hay que renovar. ¿Y qué es una raíz? Es el fundamento. Una raíz es lo que la planta usa para sostenerse, pero también para absorber todos los nutrientes, todos los elementos que la tierra tiene. Sin raíces no hay vida en una planta. Ahora, el tema de las raíces es que las raíces es lo que no se ve. Lo que no se ve. Usted ve el tallo, usted ve las hojas, usted ve los frutos de una planta, pero no ve las raíces. Detrás de ese árbol grande, pequeño, como sea, hay raíces. Y tan fuertes sean sus raíces, ese árbol será fuerte. Será fuerte. Las raíces no solo le permiten a la planta extraer nutrientes, sino que las raíces le dan sustento y le dan agarre. Las raíces es las que hace que ese árbol esté agarrado a la tierra. Y hay raíces que penetran profundas, hay raíces que corren y le dan a la planta estabilidad. Por eso, si tú y yo queremos tener estabilidad, necesitamos raíces fuertes. Raíces fuertes. Y es importante eso. El evangelio y el reino de Dios tienen muchas raíces. Pero Hechos capítulo 1 es interesante, porque de estudiar Hechos es estudiar el inicio de la iglesia. Hechos es un escrito de transición entre los evangelios, la historia de Jesús y la historia de la iglesia. Así que Lucas, el escritor de Hechos, nos plantea esa transición, como aquellos pocos discípulos, como aquel grupo reducido de gente del común que Jesús llamó, pudieron transformarse en una iglesia de expansión y de avanzada, en una iglesia de impacto. Entonces, ¿cuáles fueron las raíces de este avance pentecostal, de este avance del Espíritu Santo, de este movimiento de gloria? Quiero que leamos una vez más Hechos capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Gracias. Señores, se presentó vivo. Así es, ya casi, se presentó vivo. ¿Y se presentó vivo con qué? Con muchas pruebas irrefutables, señores, indubitables, apareciéndole. Diga conmigo, apareciéndole. Esto es importante, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, gracias, mas vosotros, sí señores, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Señores, este pasaje es muy conocido, así que tu mente ya lo conoce, pero permite que tu espíritu, que mi espíritu sea despertado. Porque en este pasaje están raíces que debemos renovar, raíces, fundamentos, bases, claves. Aquella iglesia, o aquel más bien grupo diminuto de discípulos, se expandió y creció de tal manera que impactó todo un imperio romano como el de ese momento. Una iglesia que se volvió influencia, que desató un movimiento de gloria. Un movimiento de gloria que afectó calles, aldeas, ciudades, gente, que penetró las diferentes esferas, no solo de Jerusalén, sino desde Jerusalén hasta muchos otros lugares. La pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo lo lograron? Porque Dios sembró fundamentos que no se pueden descuidar, fundamentos que a veces se pueden entonces apagar en nosotros. Y permítame hablarle en esta mañana rápidamente de tres cosas esenciales, fundamentales que están acá, tres raíces. Si tú observas lo que dice Lucas, lo que Lucas recoge es interesante, porque Lucas nos recoge los últimos días. El capítulo 1 recoge los últimos días de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús se les apareció. Aquel grupo de discípulos se les apareció. Y aquí me llamó la atención esto, porque dice el verso 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Y eso es extraordinario. Se presentó vivo, y se presentó vivo con muchas pruebas. Y el texto dice muchas, pero la prueba más contundente es el mismo: la tumba está vacía. Gracias, la tumba está vacía. Y el Señor se les aparece durante 40 días y les habla acerca del reino. Por eso la primera raíz que tú y yo tenemos que renovar, si tú y yo queremos renovar el movimiento de gloria, es que necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado. Gracias, un encuentro con el Cristo resucitado. Lo primero que nos fundamenta en la vida es que tú y yo podamos tener un encuentro con el Cristo resucitado. Porque el evangelio está centrado en Cristo Jesús. Lo que a ti te da vida es Cristo. Lo que a ti te sostiene es Cristo. Gracias por su entusiasmo. Vamos, alguien alaba a Dios acá. Vamos, alguien tiene alabanzas acá. Dale ese aplauso al Señor. Tú necesitas un encuentro con el Cristo resucitado. Yo necesito un encuentro con el Cristo resucitado. Él es el fundamento, señores. Y note lo que dice el texto: con muchas pruebas. Pruebas indubitables. Pruebas. Porque si hay algo que se necesita hoy es ¿tener qué? ¿Y por qué prueba? Porque van a venir a cuestionarte tu evangelio. Porque el mundo ha organizado y ha estructurado todo un pensamiento muy bien argumentado para desbaratar el cristianismo y para atacar y hacer colapsar tu fe. Hay pensamientos muy bien elaborados. Pero señores, cuando alguien tiene pruebas, no importa los argumentos que otros puedan traer,
Yo tengo pruebas y son irrefutables, son contundentes. Señores, y la más grande prueba del cristianismo es que tú no adoras a un Cristo muerto. Él vive. La tumba está vacía. Vamos, alguien da gloria a Dios por eso. Es tan contundente la evidencia de la resurrección que los romanos, el mismo Pilatos, quedó conmovido y tuvo que, junto con el Sanedrín, tenían que tapar de alguna manera, y le pagaron a los soldados para que ellos divulgaran en Jerusalén un dicho o un cuento. No, fue que se lo llevaron y se robaron el cuerpo. Pero por eso el Señor a sus discípulos, toda la demás gente creyó el cuento, pero a los que caminan con Él. Es que tú tienes que entender esto. Señores, a los que están con Él se les presentó. Todo el mundo en Jerusalén creyó lo que dijeron Pilatos, los gobernantes, el Sanedrín, porque el mundo ha elaborado argumentos y mucha gente cree afuera, pero tú tienes que tener evidencias. Debes tener una experiencia y saber dónde estás y con quién caminas. Porque si tú no tienes evidencia, un político, un catedrático, alguien afuera te va a venir a mover un día. Pero cuando tienes evidencia, nada te va a sacudir. Vamos, alguien alaba a Dios por Dios. Por eso el Señor Saulo de Tarso, cuando era Saulo, perseguidor violento, agresivo, osado, asesino, señores, hasta que un día el Cristo resucitado se le apareció. Y entonces todos los argumentos que él había montado para atacar a la iglesia, para Saulo la iglesia era un grupito más, era una secta más, era un estorbo de la sociedad. Y a este estorbo hay que extirparlo, a este estorbo hay que acabarlo, hay que sacarlo. Y él estaba metido y estaba montado en todo eso hasta que se le apareció Cristo. Saulo, Saulo, oyó la voz, ¿por qué me persigues? Y el hombre dijo, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ahí, aquel perseguidor violento se comenzó y se transformó en el apóstol Pablo. Y comenzó a crecer. Y luego, años después, cuando comienza a escribir todos los fundamentos de la iglesia, que son sus cartas, en una carta desde la prisión, Filipenses, en una carta que Pablo escribe, una de las cartas carcelarias de Pablo, escribe en el capítulo 3 de Filipenses, dice el apóstol, ya siendo un apóstol, siendo golpeado, perseguido y todo, pero es que la gente que tiene evidencia, Dios mío, te pueden dar la palera más grande, te pueden meter a la cárcel, te pueden mirar feo, señores, pero la evidencia es indubitable. Por eso es que el cristianismo de muchos es tan frágil, porque no tiene evidencia. Y entonces cuando llega el hermano, cuando llega el catedrático o el filósofo o hasta el que está parado en la puerta y lo miró feo, le dijo algo, muchos cristianos se derrumban, se decaen. Pero cuando tú tienes evidencia, no importa que estés pasando una cárcel, no importa que te digan en 6 meses se te acaba la vida, yo tengo evidencia de un Cristo de gloria. Y Pablo a aquella gente de Filipos desde la cárcel les escribe y les dice, en el capítulo 3 les relata su vida y les hace un resumen de su testimonio o de lo que él era, Y dice el verso 6,
Filipenses 3:6. En cuanto a celo, yo era, ¿qué era? ¿Qué era Saulo? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, ¿qué significa eso? Que Saulo era un cumplidor. Recuerde que él era fariseo. Él mismo dice que él era fariseo de fariseo. ¿Usted sabe qué es esa expresión? O sea, ya un fariseo es súper estricto en la ley. Pero Pablo dice, yo era fariseo. O sea que Pablo a los fariseos les ganaba, hermano. Pero venga, no se me distraiga. Verso 7. Léalo acá, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Dios mío. Cuántas cosas eran para mí ganancias. ¿Qué era ganancia para Saulo? Ser fariseo, tener todos los conocimientos de la Torá, perseguir a los cristianos y todo lo que eso representaba. Para él eso era ganancia. Oiga, era ganancia que lo llamaran doctor Saulo. Porque hoy a la gente le gusta que le llamen doctor. Ustedes no es que hoy llaman a todo el mundo doctor. Hasta uno llega a veces al gobierno, doctor Mauricio, doctor, ¿de dónde me salió? Pero hay gente que le gusta, doctor. Y entonces, ¿a quién le gusta? Le gusta el doctor, la doctora llegó. Y entonces, ahí está Saulo. Todo eso es ganancia. A ti también te gusta eso. Te gusta que le llamaran doctor, le pusieran la alfombra. Pues Saulo dice, todo eso era ganancia, pero ahora las he estimado. No escucho. Ahora las he estimado como que, como pérdida. ¿Por qué? Porque ahora conozco algo mayor. Hay algo más poderoso que el dinero, que la fama, que el estatus, que el prestigio, y se llama Cristo. Vamos, alguien alaba y se llama Cristo. Pero venga, verso 8. Y ciertamente aún estimo algunas cosas. Todas las cosas como pérdida por la excelencia. Una vez más, ¿de quién? Señores, de Cristo. Yo quiero conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Espere. ¿Lo he perdido qué? ¿Qué perdió Saulo cuando se convirtió? Pues perdió estatus, perdió dinero, trabajo. ¿Usted cree que hicieron del Sanedrín? Lo echaron, quitaron el título. El doctor Saulo ya no es doctor, ahora es el sinvergüenza. Se metió con esos herejes. Ahora, eso usted no está dispuesto. Mire, mi hermano, hay mucha gente que se convierte que no está dispuesta a perder eso. No, yo quiero venir a la iglesia porque me sigan llamando doctor. Yo no voy a perder, pastor, olvídese. No, pastor. Yo llevo muchos años en esta ciudad construyendo mi estatus. A mí me gusta, sí me gusta venir, pero que no me vayan a bajar de doctor y doctora. Pero este señor dice todo. Aleluya. Todo lo he perdido. Y lo más tremendo dice, y lo tengo. ¿Sabe qué hizo el señor Saulo? Agarró sus títulos de fariseo, dinero, prestigio, lo metió en esas bolsas negras que todos tenemos. Para mí eso es basura. Porque escúcheme, ahora yo ¿qué quiero ganar? No, ¿a quién quiero ganar? Ay, gracias por su entusiasmo, Dios mío. ¿A quién quiero ganar? A Cristo. Pero para ganar a Cristo todo lo demás es basura. Y cuando Pablo dice basura, lo que está diciendo es que no sea importante lo demás, sino que ahora su prioridad era Cristo. Porque él siguió siendo conocedor de la Torá. Él siguió siendo
profundo en la Torá, pero ahora no era ese el centro de su vida, era ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Pero lo más tremendo es esto, verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y todo esto, basura, el tener la justicia, ¿todo con qué fin? Verso 10: ¿a fin de qué? ¿A fin de qué, mi hermano? De conocerle, pero sobre todo no solo conocerle a Él, sino el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Sabe que Saulo entendió que hay un poder superior, y es el poder de la resurrección. Y entonces Saulo dice: yo quiero conocerle y quiero conocer el poder de su resurrección, porque el poder de su resurrección es lo que me sacó a mí de ese camino a Damasco, de ese camino de muerte, de odio, porque Saulo era un corazón de odio, hermano. Porque ¿qué le habían hecho a los cristianos? ¿Sabe que usted hay gente que la iglesia no le ha hecho nada, ni usted, y está pero amargado con usted? Está lleno de odio. Pero señores, el único que los va a sacar de allí es Cristo. Aleluya. Vamos, atórale. Vamos, dale esa ofrenda de aplauso. Por eso dice la Biblia en el capítulo 1 de Hechos, verso 3: se les presentó vivo, porque sus discípulos tenían que entender que iban a servir a un Cristo vivo. Sus discípulos que caminaron 3 años tenían que entender que el cristianismo se trata de adorar a un Cristo vivo. Tú no vienes a adorar acá una imagen, ni estás adorando a una figura así tan linda, pero hay una tumba allá. No, la tumba está vacía y Él vive. Vamos, alguien grita amén a eso. Pero se necesita un encuentro con el Cristo resucitado. Por eso la primera raíz del pentecostal es un encuentro con el Cristo resucitado. Un encuentro con el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado te va a revelar el reino. Gracias. Te va a revelar el reino. Porque dice el verso 3 que durante 40 días se les presentó y les habló acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Porque el tema del resucitado es el reino. Oh, aleluya. Es el reino de Dios. Es importante entender eso, mi hermano amado. Note lo siguiente, que es llamativo también. Ya han caminado con Él un poco más de 3 años. Pero fuera de eso, Jesús resucita y todavía les regala 40 días más. ¿Y de qué les habló 40 días más? Del reino. Jesús quería asegurarse que su puñado, que su grupo de gente que había caminado con Él entendiera el reino. 40 días de seminario extra. A ver si lo entienden. Porque durante 3 años y pico les habló el reino. A ellos les enseñó. Porque Jesús vino a traer el reino. Porque en el reino hay poder. Porque en el reino hay vida. Ay, aleluya. Porque tú no estás en una religión, recuérdalo. Dios te llamó a un reino. Gracias. Dios te llamó a un reino. Somos ciudadanos de un reino. Aleluya. Venimos a adorar a un rey. Por eso tenemos que entender. Pero la segunda raíz, aquellos que les habló del reino, verso 4,
Inmediatamente, mire lo que dice. Versículo 4. Y estando juntos, los tiene reunidos allá, les está hablando del reino. Y estando juntos, les mandó. ¿Qué fue lo que hizo? No lo escucho. ¿Qué le hizo? ¿Eso qué es? Una orden. Les dijo: pilas, pilas, cuidadito, no se me vayan a ir de Jerusalén. Todavía no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Esperen. Dígale que está a su lado: esperen. Dígale, espere. ¿Espere qué? Aleluya. Le dijo: esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿qué? Oíste de mí. Note, oíste de mí. O sea que durante esos 3 años y algo más les habló de qué? Jesús a sus discípulos, no a la gente. Escúcheme bien, yo quiero que entienda esto. A la multitud Jesús les predicó, sanó. Dice que multitud venían y eran sanos, pero a los discípulos les dio algo más profundo. Tienes que entender esto. Oíste de mí, oíste de mí. Yo me imagino cada día Jesús les decía: recuerden, hay una promesa de papá. Yo vengo aquí a traerle la promesa del Padre. Ay, hay una promesa del Padre. Prepárense, discípulos. Hay algo que papá ha prometido, y lo que papá promete lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Vamos, apláudale. Por eso la segunda raíz. La segunda raíz, mire. ¿Y cuál es esa promesa? Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La segunda raíz es pasión por el Espíritu Santo. Pasión por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Mire lo que está acá interesante. Jesús le dice a ellos: ustedes oyeron de mí. Oyeron. Les hablé la promesa. 3 años. Y ojo. Póngale cuidado. Los discípulos vieron milagros. Ojo con esto extraordinario. No se pierda, iglesia, porque es que esto es una cosa violenta. Imagínese que usted está con Jesús 3 años. Usted lo ve sanar ciegos, limpiar leprosos, hasta resucitar muertos. Es muy fácil que uno se enganche en eso. Liberar endemoniados. Oiga, yo pudiera pensar que lo más grande es eso. Pero los discípulos vieron todo eso, pero nunca disfrutaron ni experimentaron lo más grande. Ellos caminaron con el Señor, vieron los milagros, sí, pero nunca tuvieron la plenitud del Espíritu. Por eso el Señor les dice: esto era una promesa, pero ahora en la dimensión de resurrección, ahora en la gracia nueva, Juan bautizó en agua. ¿Se acuerdan, discípulos? Me imagino yo sé, Juan bautizó en agua. Mas vosotros, gracias, mas vosotros, los que caminan con Cristo, gracias, los que caminan con el Señor, mas vosotros seréis bautizados. ¿Seréis bautizados con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no. Ay, eso es lindo. Señores, lo que ayer era promesa, hoy viene a ser realidad. Y Jesús les está diciendo: pocos días faltan y hay cosas que van a cambiar. Gracias, yo vengo a decirle a alguien: pocos días faltan y hay algo que Dios va. Vamos, alguien grita amén a eso. Aleluya. Dentro de no muchos días. Ahora venga.
Yo no sé a usted, ¿qué pasaría si le dicen dentro de no muchos días? O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Qué les está sembrando Jesús? Expectativa, eso es. Para que usted se despierte y diga, wow. A ver, se lo voy a poner de otra manera. Imagínense que alguien le diga, dentro de poquito le voy a dar la mansión, la casa, le van a dar la casa. ¿Usted cómo viviría todos los tiempos? Cada vez que suena el celular. Miren, no hay cosa peor que le digan a uno que le van a dar algo. ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? Así sea pequeño. Mire, lo voy a invitar a cenar. Y usted dice, pasa un día, pasa 2 días, pasa 3. Eso, ¿cuándo llegará ese día? No, pero si Jesús, aquí la gran diferencia es que Jesús no es como nosotros. Porque yo creo que a usted le ha pasado y a mí también. Tanto usted ha recibido esas promesas, como usted también las ha dado y no las ha cumplido. ¿A cuánta gente usted le ha dicho, le voy a dar tal cosa? No aparece. Sí. A todos nos ha pasado. Todos damos o recibimos promesas que ni nos las cumplen ni nosotros cumplimos. Pero aquí la diferencia es que no la dio un hombre, es el Cristo resucitado. Nosotros fallamos. Por eso lo peor que usted puede hacer, usted quiere amargarse. Mire, yo he visto tantos hermanos en la iglesia amargados. Pastor, pero el hermano me dijo, pero es que el empresario, el político es peor. ¿Para qué se pone a creer a los políticos, hermano? Y hay tantos hermanos frustrados y amargados por promesas. No. Entonces, ¿para qué se amarga? Yo no me he amargado en la vida porque he aprendido, recibo tantas cosas, pero tranquilo. Hay gente que promete cosas y yo los bendigo. Yo siempre oro por la gente. Señor, dale, ayúdale. Pero de ahí para allá yo espero en Dios. Usted tiene que tener tranquilo. Tiene que tener tranquilidad. Porque si no, usted termina amargado, frustrado. Pero cuando Dios sea el que te diga algo, si Dios dijo que va a venir lo que te ha prometido, va a venir. Si Dios dice que te va, escúcheme, me está escuchando, es Dios. Es el resucitado que dijo, vendrá dentro de pocos días el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que les está despertando a los discípulos? Una expectativa, una pasión. Y entonces, wow, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da vida, nos da victoria. Pero aquí viene algo que he estado manejando esta semana y los que han estado conectados. Mire lo que pasa, mire lo que pasa. Ya vamos cerrando, pero mire lo que pasa. Verso 6, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Venga, sígame acá. ¿Qué les acabó de decir Jesús? Que usted va a ser ¿qué? Bautizado. Escúcheme bien. Jesús les acaba de decir, Juan bautizaba en agua, los sumergía, pero ustedes no van a ser sumergidos en agua, sino en el Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero si usted estuviera escuchando a Jesús, ¿cuál es la pregunta que yo haría? Bueno, podría ser ¿cuándo? Pero Jesús ya me dijo que dentro de pocos días. Entonces no cabría preguntar eso, porque me va a decir, pero esté tranquilo, ya no le dije que dentro de pocos días, cálmese. No, pero ¿cuál sería otra pregunta que yo haría? ¿Cómo? Señor, yo más bien preguntaría eso. Yo creo que alguien levantó la mano, Señor, quiero una pregunta. Jesús dijo, así abrió, dijo, wow, me va a preguntar del Espíritu Santo. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Jesús dijo, no.
Les acabo de predicar. Dios mío, les estoy predicando. Y sabe que hay hermanitos así. Uno les acaba de predicar, usted aplaudió, dijo amén, sale uno a la puerta, pastor. Ahora escúcheme, no es que está mal la pregunta, pero no era el momento y no era la prioridad. Pero ¿qué enseña la pregunta? Que para ellos el Espíritu Santo no es su prioridad, ni la revelación del Cristo resucitado. ¿Cuál es la prioridad para ellos? El reino de Israel. ¿Pero cuál reino? Ahora recuerda que Jesús les habló del reino, pero tampoco le entendieron el mensaje. Porque cuando ellos preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino? Lo que está en la cabeza de ellos es el reino político, militar. Porque recuerda que ellos están bajo ¿quién? Bajo Roma. Están bajo el dominio romano. Y lo que ellos quieren es que el reino davídico, el reino de Salomón vuelva. Ellos lo que le están diciendo, Señor, ¿cuándo traerás el reino de David? ¿Cuándo volverán aquellas épocas de Salomón y su esplendor? ¿Cuándo tendremos nuevamente el ejército? Danos el poder, porque si nos hablaste del reino es porque nos vas a dar el poder militar, el poder de los recursos para darle por la cabeza a estos romanos. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, Jesús, yo creo que con amor, como siempre, los miró y dijo: ay, muchachos, ya me voy a ir. Les estoy regalando 40 días extras y todavía no han entendido que yo vine a traer un reino no político ni militar. Es el reino de los cielos. Y el reino no es geográfico, el reino es del Espíritu. Todo el que recibe a Cristo tiene el reino dentro de esa. Señores, tú eres portador del reino. El reino camina contigo. En tu casa llega el reino de Dios cuando Cristo es. Ay, alguien debería decir amén a eso. Pero venga. ¿No es lo mismo con nosotros? ¿Por qué no entendemos muchas veces lo que Dios quiere hacer? Porque obviamente a usted y a mí las preguntas que tenemos son más fuertes que la revelación de Dios. Porque Dios les estaba revelando algo grande, pero ellos tienen en su cabeza su problema presente. Para nosotros el problema no es el reino político, porque no vivimos en un reino. Pero traduzca esta pregunta de otra manera entonces. Y entonces Dios te está diciendo: te voy a bendecir, vas a ser usado. Y usted dice: Señor, ¿y cuándo vas a cambiar este marido que tengo? Esa es la misma pregunta, mire. ¿Y cuándo vas a cambiar esta señora que estoy que la despacho? Y yo creo que Dios dice: ay, eso no es lo que estoy predicando hoy. Pastor, venga, una pregunta. ¿Y cuándo se va a restaurar esta economía mía que estoy pero a... ¿Y cuándo será que me va a dar Dios ese contrato que me diga? Ay, yo no le estoy predicando de contratos hoy. No estoy hablando de eso. No es eso. ¿Cuándo me restaurarás esa salud? No, tranquilo, no estoy hablando de eso. Claro, pero la verdad es que esas preguntas son muy fuertes. Todos las tenemos. ¿Cuántos las tienen? Todos las tenemos. Claro. Y en algún momento nuestra vida emocional y espiritual se ocupa con preguntas. Y no entendemos el propósito de Dios. Y aún venimos a cultos como este. Y lo que usted trae en su cabeza, ¿qué es? Preguntas. No traes disposición, traes preguntas. Y usted está escuchando la palabra. Usted está viendo los cánticos de nuestra gente linda de alabanza. Está escuchando cualquier cosa. Pero en su cabeza: ¿y cuándo?
¿cuándo será que Sincelejo va a cambiar? ¿Cuándo será que mis hijos regresarán? ¿Cuándo será? Y yo tengo preguntas, todos tenemos preguntas. Pero el Señor les dice, entonces a los que tienen preguntas, verso 7, y les dijo: ay, hijos, muchachos, escúcheme, no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Diga conmigo, tiempos y sazones. Una vez más. ¿Qué? Esto es importante, no le toca a usted saber qué. Los tiempos y las sazones. Qué interesante. No le toca saber a usted los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola autoridad. O sea, en otras palabras, no está en usted la respuesta a eso, no se cargue. Los tiempos y las sazones. ¿Sabe que es un binomio de palabras interesantes? Porque son las dos más grandes palabras del mundo griego conocido para hablar de tiempos. Jesús le dice: no les toca a vosotros saber los cronos ni los kairos. Gracias. Porque la palabra tiempos es cronos y es la palabra nuestra de cronómetro. Es la fecha. En otras palabras, no le toca a usted saber ese día del calendario, no está en usted. Ni le toca saber los sazones, los kairos de Dios, los puntos de madurez. Porque un kairos es el punto de madurez, el sabor de un tiempo. No está en ti ni el cronos ni el kairos. Eso no te corresponde, porque tú no manejas los cronos ni los kairos. Eso los puso Dios en una sola autoridad. Quien maneja los cronos y los kairos tuyos es el Padre. Y el Padre los tiene en el momento indicado. No te cargues. Vamos, alguien debe alabar a Dios, Dios mío, en esta hora. Porque la pregunta de los discípulos es pregunta de tiempos de Dios. Ellos están cargados. ¿Cuándo restaurará? ¿Cuándo será? Hay mucha gente luchando con los cuándo de Dios, tanto en su vida personal, aún como en las cosas de Dios. Fíjese que a nivel teológico, por ejemplo, de iglesia, cuánta gente enredada. Y ya tengo la fecha cuando Cristo viene. Y asegura uno, ya tengo la fecha, cuando la Biblia dice que ni los ángeles ni el Hijo sabe. Pero hay gente que ya, yo digo, wow, qué maravilloso, qué maravilla. Lo peor es que hay hermanos que lo siguen también. Pastor, sí, aquel hermano ya tiene la fecha. Y viven cargados por tantas cosas, señores. Y Dios dice: tu preocupación no son los cronos ni los kairos. Tranquilo, eso es de papá. Papá sabe el tiempo que te va a bendecir. Hay un calendario de Dios y hay un sabor. Hay un punto de madurez para Dios levantar tu casa. Verso 8. Verso 8. Diga conmigo, pero. Otra vez. ¿Qué fue lo que le dice? Pero los reenfoca. Y ahí aparece la tercera raíz, señores. Raíces pentecostales que debemos renovar. Enfoque en el propósito misionero. Enfoque en el propósito misionero. Debemos enfocarnos en el propósito. Preste atención a esto. ¿Ellos en qué están enfocados? En el reino, en la restauración de su problema del momento. ¿Cuál es el problema que ellos viven en el momento? Allá. Cuando escribió, el problema de ellos, ¿cuál es? Roma. Que tienen a Roma aquí en el cuello, mire. Así como usted. Así como yo. Tengo la deuda aquí, mire. Tiene a la señora acá. Tiene a los hijos. Tiene esos vecinos. Tiene todos esos rollos acá montados. Y entonces, como no los tiene acá, los quiere quitar. El peor problema. Pero el Señor le dice: no, espérese.
Yo quiero enfocarlo. Pero, ahora, escuche. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? En otras palabras, nos vas a dar poder político. Nos vas a dar poder militar. Porque es a través del poder que se derroca el imperio. No hay otra manera. No hay otra manera de restaurar el reino si no es con poder. Pero el Señor les dice: no, muchachos. Pero recibiréis. Sí van a recibir poder, pero no es el poder militar, no es el poder político. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos, diga conmigo: recibirán poder. Gracias. Alguien alaba a Dios. Vamos. Recibirán poder. Recibirán poder. ¿Qué es lo que vamos a recibir? No escucho, grite lo que vamos a recibir. Este año tú vas a recibir. Recibirás poder. Pero ¿cuándo se recibe el poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Sí nota cómo Jesús vuelve y los conecta con el Espíritu? Y le dice: mis discípulos, ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. En otras palabras, necesitan al Espíritu Santo. Porque sí necesitan poder, pero no para derrocar a Roma. Gracias. Pastor, entonces los problemas van a seguir. Pues sí. Entonces me voy de la iglesia. Dios lo bendiga. ¿No ha entendido usted nada del Evangelio? No ha entendido nada. ¿A usted quién le dijo que el Evangelio es comprar el seguro antiproblema? Seguro de vida antiproblemas. Llegué a Cristo, ya no tengo. No, ¿quién le dijo? Pero es que la diferencia entonces, ¿cuál es, pastor? Que ahora tú recibes. Que ahora lo que está dentro de ti es poder. Y aunque va a venir batallas, y aunque va a venir luchas, pero ahora tú tienes poder. Gracias. Y tú tienes poder. Y recibirás poder del Espíritu Santo. Pero note, ¿para qué va a recibir poder? No para solucionar tus problemas, sino para que te enfoques en el propósito que el Padre tiene. No, esta parte es la que no va a gustar mucho, pero es importante. Para que te enfoques en el propósito misionero que el Padre tiene. Porque en última instancia, todos los 3 años y medio que Jesús caminó con ellos, ¿para qué caminó? ¿Para qué Jesús buscó a Pedro el pescador, a Jacobo? Dios mío. En otras palabras, ¿usted para qué cree que Cristo llegó un día a su vida? Dios mío. No he entendido todavía. ¿Para qué Cristo llegó aquel día cuando estabas en el vacío? ¿Para qué creíste? Tú no viniste para sentarte en una silla, ni para pertenecer a X o Y iglesia o denominación. No, recibirás poder y me vas a hacer testigo. Gracias, dije me vas a hacer testigo. Me vas a hacer testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? O sea que ese grupo de discípulos nació, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Jesús les despertó la pasión por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el propósito misionero, para el propósito de ir y ganar a otro. Gracias. Dije ir y ganar a otro. ¿Me está escuchando, ama de casa? ¿Me está escuchando, joven que está acá? ¿Me está escuchando, varón que está sentado acá? ¿Me está escuchando, hombre profesional con todos tus títulos? Empresario, estudiante. ¿Para qué Cristo vino a ti?
¿Para qué quieres el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene para que tú seas testigo de Él. Gracias, para que seas testigo de Él desde la ciudad que estás hasta lo último de la tierra. En otras palabras, para que tú puedas ganar uno más. Gracias, para que tú puedas ganar uno más. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y me serán testigos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta ganar uno más y ser testigos? Porque realmente es que la palabra testigo, ¿qué es testigo? ¿Qué es un testigo? Que tiene la prueba. Muy bien, los abogados saben, se usa en ley, ¿cierto? En las leyes, en los juicios, que tiene una evidencia. En un juicio se llaman testigos o para acusar o para defender. Pero esta palabra testigo no tiene que ver solo con eso. Es decir, la palabra testigo no es un concepto jurídico. Es que la palabra testigo es más allá de un concepto jurídico, porque es la palabra mártir. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Ustedes van a recibir el Espíritu Santo para que sean mis mártires. Nadie dijo amén, ¿no? ¿Qué pasó? Yo lo pido ahorita con mucho gozo. Se le fue. No, pero esperen, le explico. Mártires no es solamente, y si Dios quiere, pues se moriría por Cristo. Pero señores, el ser mártir es morir a muchas cosas para cumplir la misión del Señor. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no queremos morir. No, yo quiero que todo me vaya bien. Por eso la iglesia ha perdido su impacto pentecostal en muchos lugares, porque esta raíz se ha perdido, o estas raíces se han vuelto pequeñas. Pero esta es una buena mañana para renovar. Por eso el tema de hoy es renovando mis raíces pentecostales. Renovando la raíz pentecostal de un encuentro con el Cristo resucitado. Tu vida depende de un encuentro con Cristo. Es Cristo el centro de tu casa. Renovando la raíz de la pasión por el Espíritu Santo. Tú y yo seremos bautizados con el Espíritu Santo. Si ya fuiste bautizado, renuévalo. Y si no has sido bautizado, anhélalo. Pero todos seremos bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo es una bendición para nosotros. Renovando la raíz del enfoque. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Cuál es el enfoque nuestro? ¿Para qué estamos en Cristo? Pues para ganar uno más, para ser testigos. Usted puede hablarle a alguien, usted puede ser testigo, usted tiene evidencia de Cristo. Entonces, si tienes evidencia de lo que Cristo ha hecho contigo, háblale a otro. Dígale: yo tengo evidencia. A mí Cristo me amó, a mí Cristo me salvó. Hay vida eterna. Aleluya. Vamos, alguien alaba a Dios acá. Colóquese en pie, por favor. Aquellos discípulos entendieron entonces, su enfoque cambió. Su enfoque cambió. Roma no dejó de oprimirlos. Roma siguió. El reino de Israel no fue restaurado, pero ellos cambiaron. Gracias. Y con problemas y todo, se volvieron una amenaza ahora. Pero escúcheme bien, sí amenazaron el sistema.
Déjeme decirle que políticamente y militarmente el reino de Israel no fue restaurado, pero espiritualmente sí. De hecho, el imperio romano sintió la amenaza de aquel grupo. Tanto que la historia registra las persecuciones que algunos emperadores hicieron. ¿Cómo es posible que una iglesia, un cristianismo, fuera amenaza para un imperio tan poderoso como Roma? Pero resulta que sí. Emperadores como Nerón, Domiciano y otros tantos. En los primeros 300 años del cristianismo se registran por lo menos 10 persecuciones. Hubo 10 emperadores que organizaron persecuciones hacia la iglesia. Y uno dice, ¿por qué? Una iglesia que no tiene armas, no tiene ejército. ¿Para qué un imperio romano? Nerón mató a cientos y a miles en los coliseos romanos. Y uno dice, ¿por qué? Porque el imperio sintió la amenaza espiritualmente. Porque todo mundo en el imperio decía, César es Señor. Pero la gente, cuando comenzó a convertirse, comenzaron a decir, Cristo es Señor. Aleluya. Cristo es Señor. Pero ¿qué vas a morir si no confiesas al emperador como Señor? No importa. Cristo es Señor. Tengo evidencias del Cristo resucitado. Pero no solo el imperio romano, el sistema religioso también fue sacudido de la época. Aquel Sanedrín que mandó a matar a Cristo en cabeza de Anás y Caifás todavía siguió vigente. Ya no estaba Cristo, pero ahora estaban sus discípulos. Y también los persiguieron. Cuando Pedro predicó, cuando el cojo de la hermosa, señores, Pedro y Juan, dice en el capítulo 3, cuando subían al templo, allí trajeron un cojo y oraron y se sanó. Y entonces el Sanedrín los tomó y los amenazó. Vinieron persecuciones, porque ser testigo de él no significa que todo saldrá sencillo y fácil. Pero vamos a ganar uno más y vamos a cuidar. Y hubo amenazas, hubo luchas, hubo batallas. Los discípulos sintieron, pero dice el capítulo 4 de Hechos, el capítulo 4 de Hechos, verso 29, cuando ellos sienten que la amenaza quiere apagar sus raíces, que las amenazas quieren cortar su pasión, Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Venga, espera. ¿Mira qué? Pero a nosotros que estamos en la iglesia, Señor, guárdanos. Guárdanos de los problemas, guárdanos de estos problemas que vienen. ¿Qué dijeron ellos? Sí, señores, mire, concede a tus siervos. Porque ¿qué sintieron que la amenaza estaba haciendo? Callándolos. Porque cuando usted tiene problemas, los problemas que quieren hacer. Muchos de ustedes y muchos de los que estamos acá dejamos de servir a Dios por los problemas. Y usted no se ha dado cuenta que cuando los problemas vienen y usted se aparta, deja de servir a Dios. Los problemas. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Que ese hermano se callara. Yo quiero callarlo a usted. Yo quiero que los problemas vienen a decir, yo te voy a callar. Por eso vienen amenazas. La de ellos, ¿cuál era? Una amenaza de muerte y de cárcel. Sanedrín dijo, si siguen predicando van a ir a la cárcel y puede ser a la muerte. ¿Cuál es tu amenaza? Económica, salud. La salud lo quiere callar a uno. Muy fuerte. Cuando aparece el diagnóstico es como que le dijeran, cállese y váyase a su casa y no vuelva. Y hay gente que le obedece todo al diagnóstico. Amén. Es más, usted hasta da ofrenda al diagnóstico. Dice amén, doctor. Así es. Y va y se encierra en la casa, va y se calla. Y entonces lo llaman, hermano, vamos a agarrar uno más. ¿Qué? Uno más, no ven, aquí encerrado, yo no puedo hacer nada. Y las señales dicen, bien, te callé.
Pero cuando ellos sintieron la amenaza, oraron y dijeron: concede a tus siervos que a pesar de las amenazas, a pesar de los problemas, concede a tus siervos que que con todo de nuevo. No le escucho. Con todo de nuevo. Hable tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, se hagan señales, se hagan prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este mensaje? Señores, cuando usted tiene al Espíritu Santo, no lo calla nada. Así de sencillo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, no importa el diagnóstico, no importa que te miraron feo, que no te miraron. Pastor, es que yo ya no vuelvo a la iglesia, no me saludaron. Entonces, ¿qué espíritu tiene metido? Ay, yo ya no sigo sirviendo. ¿Por qué, hermana? Ay, pastor, es que hermanito. ¿Qué? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué espíritu tiene metido? Porque no es el Espíritu Santo, perdónenme. Se le metió el espíritu de la iglesia, de la religión. Pero no el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, vas a hablar con de nuevo. Señores, no importa lo que venga, no importa si hay amenaza, tal vez no se solucione el problema, pero yo voy a estar hablando. Aleluya. Voy a estar predicando, voy a estar ganando vidas, voy a estar haciendo discípulos, voy a ser testigo de Él. Aleluya. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. La evidencia. ¿Quiere saber usted cuál es la evidencia que yo tengo de que soy lleno del Espíritu? No es que tiemble, no es que llore en un culto. La evidencia por la cual yo sé que el Espíritu se mueve es porque a pesar de los palos, a pesar de las luchas, yo nunca he pensado en dejar de servir a Dios. Yo no entiendo los diciembres. Qué aburridor los diciembres en una iglesia. ¿Y por qué, pastor? Pregúnteme. Porque todos los diciembres es el mismo cuento en todas las iglesias. Bueno, y por lo menos acá también. Muchos líderes llegan a diciembre: este es mi último año, ya dejo de servir. Uno dice: qué aburridor, hermano. Qué aburrido. Ya no quiero servir. Es más, ¿cuántos de ustedes renunciaron ahorita el diciembre pasado? Ya no hago CAF. Ya no. A mí no me hablen de eso. Qué aburridor, hermano. Pero ¿sabe cuál es la evidencia de eso? Que hay un descuido del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, te van a dar palo, te va a haber cárcel, le van a dar por las espaldas. ¿Sabe cómo le dieron a estos amigos? Siga leyendo Hechos y verá. Los azotaron, le dieron por la espalda vara. Y dice Hechos capítulo 5 una locura. Dice que salieron del concilio. ¿Cómo? ¿Ha leído? Dice que salieron gozosos de haber padecido. Uno dice: pero tú estás loco. ¿Cómo que le dan para? Los amenazan. Y ellos salen gozosos. Eso fue lo que desestabilizó al imperio romano y desestabilizó al Sanedrín. Todo eso. Eso fue lo que hizo que los emperadores dijeran: pero esta gente le damos y le damos. Los mandamos a los leones, los mandamos a los coliseos, los ponemos en hoguera, les damos. Nerón puso 1000 hogueras y se sentó en su palco y les decía a los cristianos que maldigan. Y resulta que los 1000 cristianos, Nerón dijo: pero esta gente le damos palos. Y entonces, señores, más y más y más se multiplicaba, y más y más y más avanzaba, y más y más y más crecía. Alguien alaba a Dios acá. Dios mío.
Pero ¿sabe qué tenían ellos? Que no tenemos nosotros. Y no porque no tengamos el Espíritu Santo, porque esta gente tenía pasión por el Espíritu. Mire, Hechos 4 es un nuevo Pentecostés. Ya Pedro lo habían recibido, pero ahora ellos necesitan que se renueven. Por eso le dicen: Señor, llénanos, llénanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.